Hemos visto, la semana pasada vimos al Señor Jesucristo a la orilla del lago de Galilea, teniendo un ministerio bastante grande, bastante pesado, sirviendo a todo mundo, culminando nuestro estudio de la semana pasada con la alimentación de aquellos 5,000 hombres, ¿verdad? Se nos dice que eran 5,000 hombres. Algunos estiman que si había mujeres, cuentan uno por mujer, una mujer por hombre, y luego 2 niños por cada pareja, etc. Y se van a una cantidad estratosférica. ¿Saben qué? El hecho de que con 2 panes y 3 peces o viceversa haya alimentado a 5,000 hombres, ya con eso me doy yo. Ya con eso es un milagro suficiente. No tengo que agregar más. Yo no tengo por qué agregarle más a la palabra de Dios. Lo que la palabra de Dios dice es lo que la palabra de Dios dice, y con eso es suficiente milagro para mí. No voy a tratar de impresionarlos con el poder del Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no los ha impresionado ya con su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su compasión hacia cada uno de nosotros, nada que yo diga los va a hacer que se impresionen más del Señor Jesucristo. Porque Él es Dios, y Él constantemente nos está recordando las cosas que Él tiene poder para hacer. Pero termina ese día de ministerio sin duda, y podemos ver por lo que estuvo haciendo de sanar enfermos y alimentando a los 5,000, que fue un día muy, muy ajetreado. Y en el versículo 45, que es donde seguimos hoy del capítulo 6, se nos dice que enseguida, que quiere decir inmediatamente después, inmediatamente de que alimentaron a los 5,000, dice que hizo que sus discípulos subieran a la barca y que se adelantaran a la otra orilla, a Betsaida, mientras que Él despedía a la multitud. Ahora, recuerden que anteriormente Él también les había dicho a sus discípulos que subieran a la barca y que cruzaran al otro lado. Mientras ellos iban en la barca, Él se metió a la proa y después de haber ministrado mucho, estaba cansado y se quedó dormido. ¿Se acuerdan de aquella gran tormenta y el Señor calmó las olas? Y todo. Mantengan eso en mente, porque algo similar va a pasar aquí. Y vamos a ver que los discípulos, ¿verdad? Que un predicador que se llama Gayle Orwin los llama en inglés discípulos, ¿verdad? Porque parecía como que no agarraban la onda, ¿verdad? Parecía como que por más que miraban a Jesucristo hacer milagros, por más que miraban a Jesucristo hacer grandes obras, como que no agarraban la onda. Entonces los discípulos van a responder casi igual que la vez pasada. Pero no tenía el versículo 46, después de que despidiera a la multitud, dice, pero después de despedirlos se fue al monte a orar. Se fue al monte a orar. ¿Sí? Podemos ver a través de nuestros estudios en los evangelios, a través de nuestros estudios de la vida de Jesús, que la oración para Jesús era algo muy, muy importante. Este es el Hijo de Dios. Este es básicamente Dios humanado. Este es el creador de cielos y tierra, del universo, de todo lo que hay. Es el que en espíritu tiene todo el universo, lo puede sostener en su mano, ¿sí? Y este Hijo de Dios, antes de y después de hacer cualquier tipo de ministerio, lo que hace es orar. Es orar. Y yo creo que así como fue importante para el Señor comenzar el día en oración, para recibir fuerza de lo alto, para cumplir con su misión, porque si ustedes se acuerdan, cuando comenzamos el estudio en el libro de Marcos, en Marcos 1:35, leemos ahí muy claramente, muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado, ¿para qué? Para orar. Entonces, ya hubiera sido que tuvo un día de ministerio muy largo, de todas maneras, al siguiente día se levantaba cuando todavía estaba oscuro y se ponía a orar. Y así lo era también ahora al terminar el día de ministerio, con oración, agradeciendo a Dios por haber recibido las fuerzas para hacerlo. O sea, yo creo que ese es un muy buen ejemplo para nosotros como cristianos, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, pero ninguno de nosotros puede decir que somos el Hijo de Dios, ¿verdad? Y aun cuando Él tenía todo el poder del cielo respaldándolo, de todas maneras Él se postraba en oración y hablaba con el Padre y le pedía al Padre la fortaleza, y le pedía al Padre que le enseñara las cosas que tenía que hacer. Sí, porque el profeta Isaías, hablando en el lugar de Jesús, dice que se levanta mañana tras mañana con oído de discípulo para escuchar lo que el Padre tiene que decir. Yo creo que el salmista lo dice muy, muy bien en el Salmo 55, en los versículos 16 y 17. Nomás escuchen, lo voy a leer, no va a estar en la pantalla, pero dice, por mi parte yo clamaré a Dios. El Señor vendrá a salvarme. En la tarde, en la mañana, al mediodía, clamaré a Dios y Él oirá mi voz. Hacemos tiempo a través del día para diferentes actividades y diferentes cosas, ¿verdad? No nos perdemos las 3 comidas del día, ¿verdad?
Algunos no nos perdemos las 4 comidas del día. Algunos estamos comiendo todo el día, ¿verdad? Y hacemos lugar en nuestro día para todas las cosas que consideramos importantes hacer, y nos damos a la tarea de estar muy cuidadosos de que ese tiempo lo usamos para lo que ya lo hemos determinado. En nuestros tiempos ahora tenemos teléfonos con alarmas por todos lados, ¿no es cierto? Y ponemos alarmas para cada cosa que vamos a hacer, para las medicinas que nos vamos a tomar, para dónde vamos a estar, a qué hora, las citas del doctor, etcétera, etcétera. ¿Saben qué? Les sugiero algo. Pongan en su calendario, en su teléfono, horas específicas en las que van a dejar cualquier cosa que están haciendo y pónganse a orar. No tiene que ser un tiempo muy largo, pueden ser 5 minutos, pueden ser 3 minutos, puede ser una oración corta, pero pongan esa alarma, y cuando esa alarma suene, suelten lo que estén haciendo y oren al Señor. Pídanle dirección, pídanle fortaleza, pídanle que les ayude a saber cuál es el siguiente paso a dar. A lo mejor están pasando por alguna situación bien difícil, y en ese momento suena la alarma, y es la alarma de la oración. Y ahí es donde el Señor los va a llamar a revelarles cosas que ustedes no se imaginan, a decirles cosas que ustedes no tenían ni idea que el Señor les iba a decir. Por eso el salmista dice: en la tarde, en la mañana y al mediodía clamaré a Dios, y Él oirá mi voz. Podemos hablarle a todo el mundo y no nos hacen caso, ¿verdad? Mis hijos: Joshua, Josh. No me hace caso. Le digo, le tengo que decir now. y así apenas, y arrastrando los pies viene, ¿verdad? Dios no es así. Dios, cuando clamamos a Él, Él nos responde. Él está ahí, Él oye nuestra voz, ¿sí? Y tenemos que nosotros saber que Él está de nuestro lado, está de nuestra parte, y está ahí para cuando clamemos a Él. Entonces, como Jesucristo, debemos nosotros también buscar esos tiempos específicos en los que vamos a Dios en oración. Versículo 47 de Marcos 6 sigue diciendo: cuando llegó la noche, la barca ya estaba en la mitad del lago y Jesús estaba en tierra solo. Pero cerca del amanecer fue hacia ellos caminando sobre las aguas, pues los vio remar con mucha dificultad porque tenían el viento en contra. Ahora de nuevo, el viento estaba en contra de ellos, y es que por más que remaban, no podían avanzar. Estaban siendo detenidos por este viento, así como lo estaban haciendo en el estudio anterior que tuvimos. Hizo el intento de pasar de largo. Noten aquí la intención del Señor. El Señor va caminando sobre las aguas, pasa por un lado de la barca y hace el intento de pasarlos de largo. Como que no tiene la intención de subirse a la barca y hacer nada para ayudarles. Como que tiene la intención de simplemente pasarlos de largo y dejarlos que batallen con lo que están batallando. ¿Cuánto nos sentimos así a veces cuando estamos pasando por pruebas? ¿Sí? Sentimos como que el Señor, ¿dónde está? Pues se quedó allá en aquella orilla, pero nos mandó a nosotros a que vayamos a la otra orilla. Así es que vamos a la otra orilla, ¿sí? Pero vemos que el Señor no viene y se tarda, y pensamos como que nos ha pasado de largo, como que ya no se acuerda, como que no es tan serio para Él la cosa que para nosotros es tan seria. Pero no es eso, es que tiene algo que enseñarnos en ese tiempo de paciencia. Tiene algo que enseñarnos en ese tiempo de prueba. Y yo creo que todas las pruebas y todos esos tiempos cuando sentimos que el Señor nos ha dejado, es para que nos demos cuenta, cuando lleguemos al final de la prueba, que Él estuvo con nosotros cada paso que dimos, ¿sí? Y para que nos demos cuenta que cuando nos sentimos débiles, cuando nos sentimos que Él se ha alejado de nosotros, es en realidad cuando más fuertes estamos, y es en realidad cuando Él más cerca está de nosotros. En el versículo 49 sigue diciendo: pero ellos, al verlo caminar sobre las aguas, pensaron que era un fantasma y comenzaron a gritar, pues todos lo vieron y se asustaron. Pero noten lo que hace: pero Él enseguida habló con ellos y les dijo: ánimo, yo soy, no tengan miedo. Yo soy. Ahora, para muchas personas ese yo soy aquí quizás no tenga mucho significado, ¿sí? Pero estas palabras yo soy en griego son las palabras ego eimi, yo soy. Y cuando la traducción del Antiguo Testamento se hizo del hebreo al griego, ¿se acuerdan en aquel pasaje en el que Moisés le preguntó al Señor: y cuando me pregunten los hijos de Israel, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? El Señor le dijo muy claramente: diles que yo soy, te envió. Cuando se tradujo el Antiguo Testamento del hebreo al griego, las palabras que se usaron para traducir ese yo soy son las mismas palabras, ego eimi.
Entonces tenían un gran significado que Él dijera, yo soy. Tenía un gran significado porque con ello Él se estaba identificando como el Dios del Antiguo Testamento. Se estaba identificando como el Dios de Moisés. Se estaba identificando como aquel que había liberado a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto. Hubo otra ocasión en la que el Señor usó este ego en mí, este yo soy, y los sacerdotes y los fariseos y todos los demás se pusieron, pero sí, qué bárbaro, los hizo que los pelos se les pusieran de punta. Si quieren buscarlo, está en Juan capítulo 8, los voy a leer, comenzando con el versículo 51, en donde dice, de cierto les digo, Jesús hablando aquí, que el que obedece mi palabra nunca verá la muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora estamos seguros de que tienes un demonio. Abraham murió, lo mismo que los profetas. Y tú dices, el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Noten que los judíos están igualando la muerte con la imposibilidad o la falta de poder para el hombre poder vencerla. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y también los profetas murieron. ¿Quién te crees tú? Jesús respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Pero el que me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Versículo 55 dice, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco. Y si yo dijera que no lo conozco, sería un mentiroso como ustedes, pero lo conozco y obedezco su palabra. Ahora noten lo que dicen los versículos 56 y siguientes. Abraham, el padre de ustedes, noten, se alegró de saber que vería mi día. Y lo vio y se alegró. La reacción de los judíos en el versículo 57 es, los judíos dijeron, ni siquiera tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto les digo, que antes que Abraham fuera, ¿qué dice? Yo soy. Y entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. ¿Por qué tomaron piedras para arrojárselas? Porque al pronunciar ese nombre de yo soy, ellos se dieron cuenta de lo que estaba diciendo. Ellos se dieron cuenta que Él estaba tomando la posición de Dios y para ellos era usurpar el lugar que solamente a Dios le pertenecía. Pero una cosa muy curiosa es que, y esto es lo que a veces me llena de curiosidad, porque hay tanta gente que dice que Jesús nunca dijo que era Dios, porque vemos claramente que Él se identificó como tal y vemos claramente que hizo cosas que solamente Dios podía hacer. Pero para Jesús nunca fue motivo de preocupación el compararse con ni hacerse igual a Dios. ¿Sabían ustedes eso? Nunca sintió como que estaba blasfemando, nunca sintió como que estaba diciendo una mentira, nunca sintió como que se estaba representando mal delante de la gente, porque Él sabía quién era. Pablo les escribe a los filipenses en Filipenses 2:6 y nos dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios. En otras palabras, Él no consideró que le estaba robando algo a Dios al considerarse Dios, porque Él sabía que era Dios. Estaba seguro de sí mismo. No tenía por qué darle explicaciones a nadie. El hecho de que tratara de dar explicaciones, eso abre también nuestra visión a lo compasivo, a lo misericordioso, a lo lleno de gracia que era, que es. Porque Dios no tiene por qué condescender con el hombre para tratar de darle algo que al hombre le conviene tener. A nosotros como seres humanos nos conviene tener la salvación, ¿sí? Y Dios pudiera decir desde el cielo que les voy a dar la salvación, la van a lograr obtener de esta manera. Al que quiera, bueno, al que no, pues váyanse al infierno. Pero ¿verdad que no hace eso? Condesciende con nosotros, bajó a nuestro nivel. Al venir en la persona de Jesucristo, bajó a nuestro nivel, se hizo uno de nosotros y mucho menor que uno de nosotros. Porque se hizo siendo rico, nos dice en la Escritura, se hizo pobre. Siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo. Y vino en semejanza de hombre pecaminoso, aunque Él nunca pecó. Y vino con todas las debilidades del hombre. Piensen en eso, pensemos en eso un poco. El Dios eterno se hizo igual que uno de nosotros. Tuvo que nacer como un bebé en un establo. Tuvo que ensuciarse como los bebés se ensucian.
Tuvo que comer, cansarse, sentir miedo, sentir depresión, sentir todo lo que nosotros sentimos. Es Dios, ¿qué necesidad tenía de hacerlo? Ninguna. Pero lo hizo, ¿por qué? Por gracia, por amor. Porque quería salvarnos. Entonces Dios desciende a nuestro nivel para poder alcanzarnos. Sí, eso es tremendo. Yo no sé si ustedes han pensado en eso, pero eso es tremendo, que Dios decida descender a nuestro nivel para salvarnos. Y eso tenemos que siempre recordarlo y darle gracias a Dios por ello. El versículo 51 dice, al subir la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. ¿No se acordaban lo que había pasado la última vez que les dijo, vamos al otro lado? En ese tiempo, en esa vez no había solamente viento en contra de ellos, había olas en un lago, que normalmente no tiene olas, había olas. Sentían que se iban a ahogar, sentían que el barco se iba a hundir. Y él solamente se levantó y dijo, estate quieto. Y el viento y las olas y todo se calma. Ahora solamente tienen el viento en contra de ellos. ¿Sí? Y el Señor se sube a la barca con ellos y se calmó. Pero ellos se quedaron asombrados otra vez. Pero noten la razón por la que se quedaron asombrados, versículo 52. Más bien su corazón estaba, ¿qué? Endurecido, y aún no habían entendido lo de los panes. ¿Qué tiene que ver los panes con el mar? Son dos cosas muy diferentes. Son dos cosas muy diferentes, pero dos cosas igual de milagrosas. Dos obras igual de grandes que el Señor Jesucristo hizo. Y saben que lo único que tenemos que hacer es siempre acordarnos de todas las cosas grandiosas que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado, para que cuando estemos pasando por pruebas y situaciones difíciles en el presente, podamos nosotros aferrarnos a aquello que el Señor ha hecho en el pasado para poder seguir adelante. ¿Sí? Por eso es bueno recordar, por eso es bueno tener en mente todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros. Porque Él ha sido fiel en medio de las pruebas, porque Él ha sido fiel en medio de las situaciones difíciles. Y si ha sido fiel para con nosotros en lo anterior, va a ser con nosotros en lo presente y va a ser con nosotros en todo lo futuro. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que recordar, porque las fidelidades pasadas de Dios demandan nuestra confianza en Él hoy. ¿Sí? Y yo no sé por qué estemos pasando algunos de nosotros, yo no sé por qué estén pasando algunos de ustedes, pero están pasando por alguna situación difícil. Acuérdense de la última situación difícil por la que pasaron, acuérdense cómo Dios manifestó su poder a favor de ustedes, acuérdense cómo Dios los sanó, cómo Dios los sacó del atolladero a menudo en el que nosotros mismos nos metimos, cómo Dios nos salvó del enemigo, y vamos a poner en Él nuestra confianza para creer que Él va a hacer lo mismo en esta situación. Versículos 53 al 56 sigue diciendo, terminada la travesía, llegaron a la orilla y tocaron tierra en Genesaret. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús, y a medida que recorrían todos los alrededores, en cuanto sabían dónde estaba Jesús, comenzaban a llevar de todas partes enfermos en sus lechos. Donde quiera que él entraba, ya fueran aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban sanos. Me pregunto, ¿de dónde sacarían esa idea de tan solo tocar el borde de su manto? ¿De dónde sacarían esa idea? Yo creo que fue aquella mujer, ¿se acuerdan? Aquella mujer que eso fue lo que hizo. Y me imagino que la mujer se fue por todos lados hablando acerca de lo que había sucedido cuando ella tocó el borde de su manto, y cómo después de 12 años de tener ese flujo de sangre, el flujo de sangre se detuvo inmediatamente. Y así que ahora todos los que están enfrente de Jesús, por todo lugar por donde pasa, ¿qué quieren hacer? Tocar el borde de su manto. Mis hermanos, la importancia, de nuevo, y siempre lo voy a decir cuando tengo oportunidad, la importancia de nuestro testimonio, la importancia de hablar de las cosas que Dios ha hecho en nosotros, a través de nosotros, por nosotros, ¿sí? La importancia de recordar cuando nosotros hemos extendido nuestra mano y hemos tocado su manto, por así decirlo, ¿sí? Los milagros que Él ha hecho por nosotros, hablar de esos milagros con toda persona con la que nos encontremos, ¿sí? Porque entonces eso es lo que causa que haya más personas que crean, que haya más personas que vengan a Él, ¿sí? Que haya más personas que lo busquen. En el capítulo 7, vamos a seguir de largo. Dice, y los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se acercaron a Jesús. Ahora quiero que pongan atención a esto. Jesús estaba en Galilea y estos hombres habían venido desde Jerusalén a ver lo que Jesús estaba haciendo.
Sí, quiere decir que la fama de Jesús se estaba propagando por todo el territorio de Israel. ¿Sí? Porque todos los que tenían contacto con él y venían y veían lo que él estaba haciendo, iban proclamando por donde quiera que iban, hasta Jerusalén, hasta Berseba, desde Dan hasta Berseba, la fama de él corría. Ahora, tomemos en cuenta y recordemos que en este tiempo no había Facebook, no había Twitter, no había Instagram, no había teléfonos, no había telegramas, no había nada. Sin embargo, en esos 3 años, la fama de Jesús se expandió por todo Israel. ¿Cómo? De nuevo, ¿cómo fue que esto se dio? ¿Qué era lo que estaba pasando? Que la fama de Jesús se extendió por todo Israel con esa rama. 3 años. 3 años, y donde quiera que iban, sabían quién era. Donde quiera que iban, querían que tocara a sus enfermos. Donde quiera que iban, lo reconocían. ¿Por qué? Por el testimonio de las personas que habían sido tocados por él. No podían quedarse callados. No podían quedarse callados. ¿Sí? Es curioso, ¿no? Es curioso. No podían quedarse callados, y el testimonio de ellos llevó hasta los mismos fariseos desde Jerusalén y los sacerdotes a Galilea a buscarlo. ¿Sí? De nuevo, nuestra boca, abrir nuestra boca, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Porque donde quiera que demos testimonio de lo que el Señor ha hecho, nos van a oír tanto creyentes como incrédulos. ¿No es cierto? Donde quiera que hablemos de él, nos van a oír gente que cree y gente que todavía no ha venido a Cristo. Y la gente que cree va a decir gloria a Dios. Y quizás hasta ese momento que nos escucharon dar testimonio habían sido cristianos secretos en el trabajo. ¿No le ha sucedido eso? Que de repente usted habla de algo, que el Señor hizo algo, y viene alguien y les dice, ¿eres cristiano o eres cristiana? Sí. Yo también. Pero nunca antes había dicho esa persona que era cristiano o cristiana. Pero el hecho de que usted habló de lo que el Señor hizo en su vida, le dio el valor para identificarse como cristiano o cristiana, y ahora ya no es uno solo, ahora son 2. Y luego vienen otros y otros. Y luego también gente que no cree va a escuchar ese mismo testimonio, y quiera o no quiera, le cuadre o no le cuadre, va a escuchar hablar acerca de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Entonces, debemos hablar. Porque tanto creyentes como incrédulos necesitan escuchar nuestro testimonio. Tanto creyentes como incrédulos necesitan ser fortalecidos por ese testimonio. Versículo 2 sigue diciendo, y vieron que algunos de sus discípulos comían pan con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. Los fariseos y todos los judíos viven, noten lo que dice ahí en el versículo 3, viven aferrados a la tradición de los ancianos. De modo que si no se lavan las manos muchas veces, no comen. Cuando vuelven del mercado, no comen si antes no se lavan. Y conservan, noten, también muchas otras tradiciones, como el lavar los vasos en que beben, los jarros, los utensilios de metal y las camas. Ahora, no vayan a malentender, ¿sí? Los discípulos no están comiendo necesariamente con las manos sucias. Sí, o sea, sin lavárselas. Lo que estos judíos estaban diciendo es que ellos no se lavaron las manos en la forma ceremonial en la que los fariseos y los sacerdotes y los escribas se las lavaban. Porque ellos tenían una forma muy complicada de lavarse las manos. Tenía que ser de cierta forma. Sí, tenían que vertir cierta cantidad de agua sobre la mano. Primero sobre la mano izquierda y luego sobre la mano derecha. Y luego tenían que poner las manos con el dedo meñique hacia abajo y vertir el agua de la muñeca para enfrente, y que no corriera el agua hacia el brazo, porque si corría el agua hacia el brazo ya no se consideraban ceremonialmente puros. ¿Okay? Y tenían que ser con ciertos vasos y tenían que ser ciertos rituales. Eso es lo que estaban haciendo aquí los judíos y los fariseos. No era que estuvieran comiendo con las manos sucias, ¿sí? Si eso fuera nada más, pues digo, qué cochinos lávense las manos, ¿verdad? Pero se trataba de que se tenían que lavar las manos como ellos se los lavaron. Tenían que lavarse las manos como las tradiciones de los ancianos de Israel habían dicho que tenían que lavarse las manos. Sí, y note, en el versículo 4, en la versión Reina Valera 60, dice que ellos tomaron esas tradiciones para guardarlas. Nadie se las impuso, nadie se las habían puesto. Ellos las tomaron porque creían que conseguir estas tradiciones se hacían más aceptables a Dios. ¿Sí? Y ese es un problema del cual nosotros como cristianos debemos de cuidarnos, de no creer que por nuestra mucha religiosidad, de alguna manera somos más aceptables delante de Dios. A veces hacemos cosas, ¿sí?, religiosas
porque pensamos que si hacemos esas cosas religiosas, vamos de alguna manera, Dios nos va a ver con mayor favor. No, ¿qué mayor favor queremos que el que haya enviado a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros? Pero pensamos, si oro tantas veces al día, si ayuno tantas veces por mes, si doy tanta ofrenda, si doy mis... ¿Saben que si están haciendo todo eso para ganarse el favor de Dios, lo están malgastando, lo están mal usando? Porque no se pueden ganar más el favor de Dios de lo que ya se lo ganaron. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos amó, y no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame menos. ¿Escucharon eso? Por favor, grábenselo. No hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Hay algo más que pueda dar Dios para mostrarnos su amor? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, cuando nos volvemos religiosos como estas personas, cuando nos volvemos religiosos como estos sacerdotes, entonces, y hacemos las cosas por religiosidad, las estamos haciendo por la motivación equivocada. ¿Sí? Y Dios no ve eso como sacrificios aceptables delante de Él. ¿Sí? Lo que Dios quiere es un corazón contrito y humillado. Lo que Dios quiere es un corazón lleno de gratitud. Y cuando nos damos cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, sin merecerlo, cuando nos damos cuenta de que a pesar de cómo somos nosotros con Él, Él sigue siendo bueno y misericordioso con nosotros, entonces todo lo que le presentamos, se lo presentamos porque no por religiosidad o por querer ganarnos su favor, se lo presentamos porque somos agradecidos para con Él, porque lo amamos por todo lo que ha hecho por nosotros, y lo hacemos con gusto, lo hacemos con gozo, no lo hacemos a regañadientes, no lo hacemos porque sentimos que tenemos que, lo hacemos porque Él se lo merece, por lo que Él ha hecho por nosotros. Sí, entonces estos hombres no estaban solamente quejándose de que comían con las manos sucias, sino porque no se lavaban las manos como ellos querían que se las lavaran. Sí, habemos algunas personas así, ¿verdad? Queremos que las cosas se hagan como nosotros queremos, y si no se hacen como nosotros queremos, entonces están bien hechas. ¿Saben qué? Nos vamos a echar muchos enemigos y mucha gente nos va a poner así cruz cuando nos vean venir, porque no somos... No damos nuestro vaso a torcer, aun cuando las cosas no son tan importantes, aun cuando las cosas no son tan cuestión de vida o muerte. ¿Sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no ser así, de juzgar a otras personas porque no están haciendo las cosas igual como nosotros pensamos que deben ser hechas. ¿Okay? Tenemos que tener mucho cuidado con ello. Noten el versículo 5, dice: entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos impuras? ¿Sí? De nuevo, insistiendo, de nuevo tratando de poner en evidencia lo que los discípulos están haciendo. Ahora, al tratar de poner en evidencia lo que los discípulos están haciendo, ¿a quién están tratando de poner en evidencia en realidad? A Jesús, porque Él era su maestro, porque Él era su Señor, porque Él era el que los estaba discipulando, ¿sí? Y si el maestro permite que esto suceda, entonces ¿qué clase de maestro es Él? De eso era de lo que se trataba, de buscar cosas en Jesús que estuviera haciendo o no estuviera haciendo para acusarlo de que estaba haciendo algo que iba en contra de Dios. Y eso es lo que el mundo quiere encontrar en nosotros siempre también, ¿verdad? ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Qué cosas hacemos? ¿Qué cosas no hacemos? ¿Nunca han oído la frase, ¿y eso que eres cristiano? ¿Nunca se les ha dicho? Claro, ¿por qué? Porque andan buscando alguna forma de hacernos sentir como que no merecemos llamarnos cristianos. Les voy a revelar algo ahorita mismo. No merecemos llamarnos cristianos, porque somos muy malos cristianos, ¿no es cierto? Alguien dijo, no me acuerdo quién dijo, los cristianos tienen muy buen Cristo, pero Cristo, qué malos cristianos tiene. No somos buenos cristianos. ¿Alguien se cree buen cristiano? Por favor, levante la mano. Quiero hablar con usted después para que me diga cómo le hace, porque yo no puedo. Sí, yo no puedo. No somos buenos cristianos. ¿Debemos tratar de ser buenos cristianos? Claro que sí. El Señor nos dice que debemos ser santos como Él es santo. ¿Sí? Pero fallamos. ¿Por qué? Porque somos de carne y hueso. ¿Sí? Porque todavía estamos en este cuerpo pecaminoso. Pero el Señor nos ama de todas formas.
Ahora noten cómo responde Jesús a estos fariseos. En el versículo 6, Jesús les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos de hombre, porque ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres, es decir, al lavamiento de jarros y de vasos para beber y a muchas otras semejantes. No sé cómo les dice, hipócritas. ¿Habrá alguna manera de decirle a alguien eres un hipócrita sin que se oiga como que está uno enojado? No sé, a ver, ay, qué hipócrita eres, claro. Hasta así suena medio, ¿verdad? Suena peor así, ¿verdad? Porque como que está tratando uno de disfrazar el coraje y el desdén que tiene contra la persona por ser hipócrita. Señor Jesucristo no se detiene. ¡Hipócritas! Lo que pasa con ustedes es que ustedes honran de labios, pero su corazón no está ahí. Su corazón no está entregado a ello. Oh sí, cuando oran, qué bárbaro las oraciones que hacen y oran al Padre y oran en el Espíritu y oran en el nombre de Jesús y tienen toda la terminología correcta y hablan, usan el vosotros y el vuestro y el Padre y Dios Altísimo y Dios Jehová de los ejércitos. Lo usan todo correcto, pero el corazón no está ahí. El corazón no está presente. Es nada más otro ejercicio religioso que hacen para tratar de impresionar a los hombres. Y mucho de ello lo hacen porque los hombres se lo enseñaron a hacerlo. Y sienten que lo tienen que hacer exactamente como los hombres se lo enseñaron, porque si no lo hacen exactamente como los hombres se lo enseñaron, entonces no va a tener ningún efecto delante de Dios. Cuidado con caer en esas mentiras. Oh, es que el pastor dijo que así deberíamos, así lo voy a hacer siempre. No, tenemos que ser movidos por el Espíritu, tenemos que dejar que Él haga en nosotros, que Él nos enseñe a nosotros lo que tenemos que hacer. El pastor va a dar sugerencias, pero al Espíritu de Dios es al que deben de obedecer. ¿Sí? Al Espíritu de Dios es al que deben estar escuchando. Sí, como cristianos creyentes del Nuevo Testamento tenemos que tener mucho cuidado de no caer en el mismo error que los judíos estaban cayendo, porque podemos llegar al punto en donde todo lo que hacemos lo hacemos por tradición. ¿Por qué vas a la iglesia los domingos? Pues porque desde chiquito me llevan a la iglesia. Es una tradición. ¿Por qué vas los martes o miércoles? Pues porque mi jefe siempre nos llevaba los miércoles misioneros a la iglesia del Nazareno. ¿Sí? ¿Por qué haces lo que haces? Pues porque así me enseñaron. ¿En serio? Eso es por lo que hacemos lo que hacemos. No debe ser así. Tenemos que tener mucho cuidado de hacer lo que hacemos porque amamos al Señor y no por tradición. Tenemos que hacerlo porque nuestro corazón está lleno de gratitud y deseos de alabarlo a Él. Debemos de tener mucho cuidado de asistir a la iglesia, pero nuestro corazón estar lejos de la iglesia y del Señor. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en el juego y a qué horas va a comenzar. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en lo que se quedó en el horno para comer después de llegar de la iglesia. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando que vamos a ir a comer comida china después del servicio. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en el pozole que están sirviendo allá afuera. Estamos en la iglesia y estamos contentos porque estamos en la iglesia, pero lo último que está en nuestra mente es Dios. Es el hecho de que estamos en su presencia. Tenemos que tener cuidado de no leer la Biblia, pero nuestro corazón está lejos de Él. Leemos la Biblia porque tenemos que terminar nuestros 10 capítulos. Leemos la Biblia porque esto es lo que nuestro devocional de hoy nos dice que debemos leer. Leemos la Biblia porque tengo que memorizar. No, leemos la Biblia porque queremos escuchar su voz. Leemos la Biblia porque queremos estar con Él. Leemos la Biblia porque sabemos que tiene algo que decirnos. Podemos orar también muy elocuentemente, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. ¿No han escuchado a gente que ora y predica al mismo tiempo? Ora y predica. Como aquel fariseo que estaba el publicano a un lado de él, ¿se acuerdan? Señor, te doy gracias. Yo no soy como este hombre.
Señor, y ayuda al hermano fulano de tal a que se dé cuenta del error que está cometiendo. O yo, hermano. Oran y predican al mismo tiempo. No están dirigiéndose a Dios, pidiendo por todos los que estamos ahí, sabiendo que todos cojeamos de la misma pata, sabiendo que todos tenemos la misma necesidad de ser tocados por Dios. Estamos orando a Dios para tratar de informar a los demás qué tan bien conocemos a Dios, qué tan elocuente son las palabras que podemos usar, qué tan bien nos dirigimos al Dios Altísimo, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa no es oración, eso es jactancia, ¿sí? Podemos traer nuestros diezmos y ofrendas, pero nuestro corazón está lejos de Él. No es como aquella viuda que trajo sus 2 blancas, que las dio a pesar de que era todo lo que tenía, y que no sabía después de dar esas 2 blancas de dónde iba a sacar para comer, pero sabía que se las tenía que dar a Dios, y las sacó y las puso en el alfolí. ¿Se acuerdan lo que el Señor dijo? Esa viuda ha dado más que todos los demás. Porque todos los demás dieron de lo que les sobraba. Pero ella dio todo lo que tenía. Ahora no les estoy diciendo que tienen que dar o deben dar todo lo que tienen, ¿ok? Pero lo que nos hemos propuesto en el corazón que le vamos a dar a Dios, debemos dárselo a Dios. Debemos de estar en paz con Él, con lo que vamos a dar desde antes de llegar a la iglesia, para que cuando llegue el momento de dar, no nos sintamos como una carga, sino que ya hablamos con Él, ya le dijimos cuánto le íbamos a dar, ya le dijimos que eso es para Él, y no nos vamos a hacer a un lado, no nos vamos a arrepentir, como aquel niño que le dijo su papá, esto es para Dios, y cuando volvamos de la iglesia te voy a dar tu domingo. Y el niño agarra su dólar y lo echa, y luego dice, pero si se le olvida a mi papá que darme el domingo, ¿qué hago? Y le pide al Señor de la canasta que vuelva y dice, voy a sacar 50 centavos de feria, ¿ok? Por si acaso se le olvida a mi papá darme mi domingo. No, ya decidimos antes de llegar, esto es para Dios. Es el 10%, yo no sé, eso es entre usted y Dios. Puede ser el 20%, puede ser el 5%, puede ser, yo no sé, eso es entre usted y Dios. Pero una vez que diga, esto es lo que te voy a dar, Señor, eso es lo que te voy a dar. Llueve o truene. Aunque no pueda ir al Starbucks 2 o 3 días a la semana, esto es lo que te voy a dar a ti. ¿Sí? Podemos entonces dar ofrendas y diezmos, pero nuestro corazón está lejos de Él. Podemos cantar, cantamos, ¿no es cierto? Cantamos estos cantos y hay veces en los que yo oigo cantar a la congregación y me gusta apartarme del micrófono para oírlos cantar a ustedes y para que ustedes se oigan cantar. ¿Sí? Porque la adoración no es de la frente, no es para que la abarroten o los que están aquí enfrente sean los que se oyen. La adoración es para que ustedes opaquen a los que estamos aquí enfrente con sus cantos, con sus voces, levantando sus corazones. ¿Sí? Porque si no es adoración a medias. Si no vamos a darlo con todo, es adoración a medias. Pero es que, pastor, no tengo buena voz. No le hace. Pero es que, pastor, que me da vergüenza, que se avergüence de mí delante de los hombres, ¿qué va a hacer Él? Yo me voy a avergonzar de Él delante del Padre también. Cuando vengamos a la iglesia vamos a venir con todo. ¿Han oído esa expresión, verdad? Vamos con todo. Vamos a echarle toda la carne al asador. ¿Por qué? Porque lo que hacemos aquí es adoración a Dios. Es alabanza a Dios. Dios no se está fijando qué tan bien canta o qué tan mal canta, o si está desentonado o no, fuera de tiempo. Dios lo que está viendo es su corazón entregado en adoración a Él. Y cuando se entrega uno en adoración de esa manera, todos los demás desaparecen. Desaparecen, porque no nos importa. Lo que nos importa es que estamos adorando a Dios. Nuestro corazón está cerca de Él. Entonces podemos cantar, pero nuestro corazón está lejos. ¿Saben que las tradiciones no pueden limpiar a nadie de su pecado? Las tradiciones que usted siga, las tradiciones religiosas que usted quiera seguir, no le van a limpiar ni una sola mancha del pecado. Lo único que le puede limpiar el pecado en su vida es la sangre de Cristo.
Solo Dios nos puede transformar de adentro para afuera, que es como Dios quiere que seamos transformados. Es muy fácil transformarse afuera, ¿no es cierto? Digo, se corta uno el pelo, ¿verdad? Los que tienen que hacerlo se lo pintan, ¿verdad? Se ponen una camisa limpia, ¿verdad? Unos tenis bien cool, ¿verdad? Para verse así medio chavalón, ¿verdad? Skinny jeans, ¿verdad? Aunque no le quedan, pero cuando menos piensa uno que se ve skinny, ¿verdad? Transformarse por fuera es fácil, ¿no es cierto? Fácil. Estoy seguro que ninguno de ustedes se levantó viéndose así como se ven ahorita. Ninguno. ¿Ok? Se transformaron por fuera, ¿verdad? Pero ¿qué tal adentro? ¿Cómo estamos por dentro? ¿Estamos lo suficientemente transformados como para venir delante de Dios y ofrecerle lo que somos porque nuestro corazón está con Él? Porque nuestro corazón lo hemos dedicado a Él y hemos decidido que le vamos a dar a Él lo que a Él y solamente a Él le pertenece. ¿Sí? Estos hombres, estas personas estaban dadas a la tradición y la tradición no los iba a salvar. La tradición, lejos de salvarlos, los iba a condenar. La tradición nos da un falso sentido de seguridad. La tradición nos dice que estamos bien por lo que estamos haciendo. Y mis hermanos, no hay nada que estemos haciendo que sea lo suficientemente bueno como para presentarlo delante de Dios. Es cuando lo presentamos delante de Dios en Cristo que se convierte en algo aceptable para Él. Si es nuestra tradición, si es nada más nuestro esfuerzo, de nada sirve. ¿Sí? Noten el versículo 9. También les dijo, qué bien invalidan ustedes el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Por favor, noten esta acusación. Están invalidando el mandamiento de Dios para mantener su propia tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Y también el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Ese es uno de los mandamientos que el Señor dio. Honrar quiere decir respetar, quiere decir enaltecer, quiere decir premiar su mérito, quiere decir valorar. Entonces, honren a su padre y a su madre. ¿Sí? Y el que lo maldiga va a morir. ¿Sí? Pero ustedes dicen, noten el versículo 11, pero ustedes dicen, basta que alguien diga al padre o a la madre, todo aquello con que podría ayudarte es corbán, es decir, mi ofrenda al Señor. Y con eso ustedes ya no permiten que nadie ayude más a su padre y a su madre. Debemos honrar a nuestros padres. Es un mandamiento de Dios. Cuando estamos chicos, cuando estamos niños, cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes, la mejor manera de honrarlos es con nuestra obediencia, es escuchando sus consejos, es poniéndolos en alta estima. Pero cuando ya estamos adultos, ¿sí? Cuando se requiere y está dentro de nuestras posibilidades, también honramos a nuestros padres ayudándoles con las cosas materiales que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Yo me acuerdo de todos mis tíos, cuando yo vivía con mi nana Lina, todos mis tíos, cada mes llegaba algo de mis tíos para mi nana Lina. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban agradecidos por todo lo que ella había hecho. Porque mi abuelo Carlos murió y la dejó con 5 hombres y 2 mujeres para ella lidiar con ellos y mantenerlos, y ella como madre soltera lo hizo, y ellos la honraron hasta el día de su muerte. ¿Sí? Entre todos le hicieron casa, entre todos. Y aquí esto que Dios les estaba mandando, los judíos invalidaban el mandamiento diciendo, ok, me encantaría ayudarte, pero desafortunadamente el dinero que tengo es ofrenda para Dios. Así es que mamá, papá, deben entender, ¿no? Que Dios es más importante que ustedes. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor? Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Sí? Cuando tenemos que escoger entre ayudar a alguien y lo único que tenemos es lo que hemos determinado que vamos a darle a Dios, pero esta persona en realidad está necesitada y lo único que tenemos es lo que tenemos para darle a Dios.
No tenemos un guardado debajo del colchón, no tenemos una cuenta de ahorros repleta, pero no queremos tocarla porque si la tocamos, entonces va a haber menos para nosotros. No, lo único que tenemos es lo que le vamos a dar a Dios. Dios nos está dando la oportunidad de que mostremos misericordia para con esta persona. Y Dios prefiere que mostremos misericordia a que hagamos un sacrificio. Ahora, si tenemos para dar, aparte de lo que tenemos para Dios, entonces vamos a tomar de lo que es nuestro para darle a esta persona, aunque a nosotros nos quede menos. ¿Sí? No vayan a pensar, bueno, pues entonces podemos hacer lo que queramos. No se trata de eso. Se trata de que debemos mostrar misericordia. Versículo 13 dice, es así como ustedes invalidan la palabra de Dios con la tradición que se han transmitido, además de que hacen muchas otras cosas parecidas. Noten, hacen a un lado la palabra de Dios. Las tradiciones toman el lugar de lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Las enseñanzas de la iglesia toman el lugar de lo que la palabra de Dios dice. Sí, hay muchas iglesias que eso es lo que hacen. Desobedecen la palabra de Dios, pero imponen sus propias reglas, imponen sus propias reglas de membresía, imponen sus propias reglas para acercarse a Dios. Tienen que hacer ciertas cosas de cierta forma, a cierto tiempo. Dicen, no lo hacen porque eso es lo que la iglesia dice. Entonces no pueden estar bien con Dios. Nada está más lejos de la verdad que eso. Nada está más lejos de la verdad que eso. La palabra de Dios está por encima de toda tradición, de toda enseñanza de hombre, de toda enseñanza de cualquier iglesia, no me importa cuál iglesia sea, inclusive Calvary Chapel San Diego en español, si la enseñanza que estamos dando aquí no está basada en la palabra de Dios. Y de nuevo es algo contra lo que tenemos que luchar constantemente en nuestra vida cristiana, con no hacer las tradiciones de los hombres, o con no hacer las tradiciones de los hombres más importantes que escuchar y hacer lo que el Señor nos dice en su palabra. Nos vamos a brincar un montón de escrituras y vamos a ir a Jeremías capítulo 7, Jeremías capítulo 7, comenzando con el versículo 21. Jeremías capítulo 7, comenzando con el versículo 21, en donde leemos lo siguiente. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y cómanse la carne. Porque el día que los saqué de la tierra de Egipto, yo no hablé de esto a sus padres, ni les di ninguna orden en cuanto a holocaustos y sacrificios. Versículo 23 dice, al contrario, esto fue lo que ordené. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios. Y ustedes serán mi pueblo. Vayan siempre por el camino que yo les mandé seguir para que les vaya bien. Noten el versículo 24. Pero ellos no me hicieron caso ni me prestaron atención, sino que por la terquedad de su malvado corazón siguieron sus propios consejos y en vez de avanzar, retrocedieron. ¿Se fijan? El Señor les está diciendo, yo no les dije nada de sacrificios. Yo no les ordené cómo presentaran sacrificios o si presentaban sacrificios o cuándo. Lo que les dije fue, escúchenme, óiganme, presten atención a lo que les estoy diciendo. Eso es lo que les va a ayudar a prosperar, eso es lo que les va a ayudar a seguir adelante, eso es lo que me oigan a mí. No su religiosidad, no su montón de sacrificios, no todo lo que... No, todo ello debe ser el resultado de haberme escuchado a mí. Pero es más importante que me escuchen a mí. Escúchenme a mí. Sigue ahí en el versículo 14, diciendo, Jesús volvió a llamar a toda la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que venga de afuera puede contaminar a nadie. Lo que contamina a la persona es lo que sale de ella. Y luego dice en el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando entró en la casa, luego de alejarse de la multitud, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. Y Jesús les dijo, ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Acaso no entienden que nada que venga de afuera y entre en alguien puede contaminarlo? Así es que coman todo el jamón que quieran. Coman todo el tocino que quieran. Coman toda la moronga que quieran.
Nada los va a contaminar. Versículo 19, porque eso no entra en el corazón, sino en su vientre, y al final va a parar a la letrina. Con eso Jesús estaba diciendo que todos los alimentos estaban limpios. Lo que también decía que lo que contamina es lo que sale de la persona. Escuchen versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón humano, salen que los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, las avaricias, las maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón humano. Ninguno de nosotros cree que esas cosas están en nuestro corazón, ¿verdad? Ninguno de nosotros desea que esas cosas estén en nuestro corazón. Pero eso es de lo que está lleno el corazón. Y de lo que está lleno el corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Por eso es lo que sale. Yo sé que todos han vomitado alguna vez. ¿Se acuerdan lo que se siente? Cuando el ácido sale ¡oh! Eso es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. No es lo que comen. No es lo que entra. Es lo que sale. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué sale de nuestro corazón? El profeta Jeremías dice en Jeremías 17:9, el corazón es engañoso y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Y el Señor dice en el próximo versículo, yo, Jehová de los ejércitos. Él conoce nuestro corazón. No tenemos por qué esconderlo, mis hermanos. Al contrario, tenemos que ser honestos con Él. Honestos. No tratar de esconderlo con religiosidades, no tratar de esconderlo con tradiciones. Ser honestos y confesar nuestros pecados. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Oremos.